Vamos a ver ahora lesiones de la pelvis. Lesiones de la pelvis. Y empezamos con la fractura de pelvis. Bien, las fracturas de pelvis pueden clasificarse en diferentes formas, ¿no? Como ven acá. Pueden ser anulares, pueden ser complejas, pueden ser parcelarias, etc. Hay muchos tipos de fracturas. Acá están agrupadas algunas de ellas. Por ejemplo, una fractura anular simple es aquella que lesiona solamente un punto dentro del círculo. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, voy a hacer un ejemplito. Tengo acá un aro, una estructura circular, ¿cierto? Una circular rígida, puede ser de madera, por ejemplo. Y yo lo corto en un punto, va a ser una fractura, una rotura que no va a desestabilizar el círculo. Imagínense un círculo de madera, ¿eh? No lo va a desestabilizar, ¿cierto? Pero si lo fracturo en dos puntos, lo rompo en dos puntos, prácticamente se va a desprender. Ahí sí. De eso se trata. Las fracturas anulares simples son aquellas que suceden solamente en una de las partes del hueso. ¿Okay? De hecho, la zona más común es la fractura a nivel del pubis. No se está mostrando en estas cuatro imágenes, lo voy a mostrar en esta que viene acá abajito. Ahí. Por ejemplo, una fractura anular simple viene a ser una fractura acá o acá al otro lado. No estoy poniendo las rayitas rojas. De hecho, el pubis viene a ser la zona de la pelvis más frecuentemente fracturada. Luego tenemos las fracturas complejas, que son aquellas que se rompen o se fracturan en por lo menos dos puntos. Por lo menos, podrían ser más. Eso hace que las fracturas complejas sean inestables y las anulares simples sean estables. ¿Tenemos que memorizar todos los nombres propios? No, como en la mayoría de temas de traumatología, los nombres propios son epónimos que, bueno, si lo aprenden, bacán, y si no, no es una cosa así determinante. La lesión de Malgame es una de las lesiones complejas más comunes, que es esta de acá, que estamos mostrando. Es una lesión en mariposa. Ya, miren acá, ¿no? Se fractura tanto el pubis como el isquion en ambos lados y sale como una mariposita al medio, bastante simétrico. ¿Ok? Bueno, fuera de todo, dentro de las distintas formas de fractura de pelvis que hay, el dato que deben recordar es que el pubis es la zona de la pelvis más frecuentemente fracturada. Y recuerdan de cirugía general que las fracturas del pubis comprometían qué parte de la vía urinaria, la uretra o la vejiga, si es que estuviera llena, ¿verdad? Entonces ya van viendo más o menos las complicaciones. Las fracturas parcelarias son aquellas que solamente lesionan una parte, no el círculo. Es decir, vuelvo a hacer mi circulito, mi arito de madera, solamente fracturan o rompen una parte, como si fuera una mordida, ¿ok? Ni siquiera lo seccionan en su totalidad. Por lo tanto, es bastante más estable incluso. De hecho, la lesión de la pala ilíaca, estoy dibujándolo abajo, esta imagen de acá, es una fractura parcelaria, de tipo parcelaria. Esa es una lesión que se conoce como la lesión de Duvernay. No confundan con Dupuytren, ¿eh? A veces lo confunden porque empiezan con D cada uno. ¿Ok? Listo, son los distintos tipos de fracturas de pelvis. No es necesario que se memoricen todos. Lo que quiero que recuerden es que el pubis es la zona más frecuentemente fracturada. ¿Ok? El diagnóstico, como todas las lesiones, va a dar la triada, que ya prácticamente no lo vamos a ir repitiendo mucho. La triple de dolor, deformidad y disfunción en el contexto de un paciente politraumatizado, ¿no es cierto? Además, puede haber síntomas urinarios, como por ejemplo meatorragia o uretrorragia. ¿Por qué? Por lesión de vía urinaria, ¿no es cierto? Puede haber shock hipovolémico, esto si es que lesiona grandes vasos, es decir, los vasos ilíacos. Miren que los vasos ilíacos van prácticamente recorriendo muy pegaditos, incluso hasta la zona del pubis, de los arcos laterales del pubis, tienen contacto, entonces pueden lesionarse. Pero aquí el dato que deben recordar es que toda fractura de pelvis debe realizársele una tomografía. TAC, siempre, siempre, siempre. A pesar que la radiografía ya puede estar demostrando los trazos de fractura, siempre hay que tomarle una tomografía. ¿Ok? El tratamiento de la fractura de pelvis va a depender del grado de desplazamiento, tomando en cuenta las generalidades que ya hemos ido viendo, ¿no es cierto?
En las que están no desplazadas o poco desplazadas, manejo ortopédico. Pudiera hacerse tracción. Esto de acá, tracción, pónganlo entre comillas. Y si quieren lo borran, ¿ah? Pero si se va a mantener ahí, pónganlo tracción específicamente si sucede a nivel del acetábulo. El acetábulo es ese huequito donde la cabeza del fémur articula en la pelvis, ¿no es cierto? Tracción en el caso de acetábulo, así que pónganlo entre comillas. En realidad el manejo ortopédico tiene que ver con la inmovilización con sábanas. Inmovilización con sábanas, que es lo que se suele hacer en primer lugar ante una fractura de pelvis. Y si es una fractura muy inestable, porque es múltiple, porque está muy desplazado, etcétera, ya es quirúrgico. Fijaciones externas, placas con tornillos, etcétera. ¿Memorizar esto? No. Si se dan cuenta, bastante lógico. ¿Okay? Las complicaciones, eso sí, es algo relativamente, bastante preguntado a veces. La complicación más frecuente, a pesar que hemos estado hablando de la lesión de uretra y de la vejiga y demás, la complicación más frecuente es la lesión vascular. Lesión vascular, miren cuántos vasos sanguíneos hay, los vasos ilíacos e incluso todas sus ramas que a veces rodean o cubren a la pelvis. Eso puede generar hemorragias retroperitoneales y es una de las razones por las que las fracturas de pelvis tienen alta tasa de mortalidad. Muchas veces esos sangrados están en retroperitoneo, solamente se encuentran con la tomografía, por eso es muy necesario también hacer tomografía. ¿Ok? Vasculares, lo más común, de alta mortalidad. Luego vienen las lesiones genitourinarias como la uretra, la vejiga llena, que ya hemos ido conversando en cirugía, otras vísceras como el nervio ciático, otros vasos más pequeños, etc. Pero lo más común y lo más peligroso que puede llevar al fallecimiento del paciente es la lesión vascular. Listo, miren, les he resaltado 3 datitos que son los que deben recordar de pelvis, sencillitos todos, ¿ah? Pubis, tomografía, lesiones vasculares. Punto. No olviden que siempre la medida inicial es inmovilizar, ¿eh? Y pelvis se inmoviliza con sabanitas. Ahorita vamos a hablar de la tracción. Precisamente vamos a hablar ahora de la fractura de acetábulo. El acetábulo es parte de la pelvis, ¿verdad? El acetábulo es este hueco que tiene está compuesto por los 3 huesos, por el hueso ilíaco, por el pubis y por el isquio, que en conjunto conforman el hueso coxal. No olviden que este hueso coxal, al final de la pubertad, termina de consolidarse en un hueso solo, o único. Antes eran 3, ilíaco, pubis e isquio. Bueno, el acetábulo tiene de los 3, ¿no?
Está dividido en tres partecitas. Las fracturas de acetábulo pueden ser, como la imagen de la izquierda, pueden ser parciales, estables, que no generan mayor daño o desprendimiento de un pedazo de la pelvis, o pueden ser desplazadas, no desplazadas o desplazadas. Ese es el concepto que tienen que tener. ¿Ya? No desplazadas o pueden ser desplazadas. La causa está dentro de las mismas de pelvis, ¿no? Accidentes de tránsito principalmente o grandes caídas. Si es no desplazado, el manejo va a ser mucho más conservador, por supuesto. En ambos casos, la medida inicial no va a ser una inmovilización con sábanas precisamente, sino una tracción. Tracción, que puede ser una tracción cutánea o puede ser una tracción esquelética. Hace un momento les decía, vamos a hablar de tracción cuando les toque acetábulo, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a traccionar? No es que se tracciona el pedazo de acetábulo u otra cosa. Lo que se tracciona es el fémur. Hay que jalar el fémur para que no tenga un contacto tan estrecho con su articulación en el acetábulo. Porque, ¿qué pasa? Hay una fractura. Y desde el inicio de la fractura hace sangrado, hace un proceso inflamatorio. Si la cabeza del fémur ahí está bien pegada, va a terminar generando una mala consolidación, incluso una artrosis, ¿no es cierto? Se va a pegar al acetábulo e incluso no le va a permitir consolidar adecuadamente. Entonces, el fémur se tiene que traccionar. Ahora, es cierto que al traccionar van a separarlo 1 o 2 milímetros, pero eso de por sí ya es suficiente para aliviar el dolor, para mejorar la consolidación, para evitar problemas a futuro. Entonces se debe traccionar. ¿Y por qué cutánea o esquelética? Porque cutánea se suele preferir en el caso de los niños y esquelética en el caso de los adultos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente está en que la tracción cutánea ustedes se envuelven con esparadrapos, gasas, esto, y luego por esas telas y esparadrapos y demás elementos adhesivos con el que están envolviendo el miembro inferior, con eso traccionan, jalan, ¿verdad? En cambio, la tracción esquelética implica, si esta es la rodilla donde estoy poniendo el punto, poner un fierro, atravesar un fierro en el fémur para que de ese fierro ustedes puedan traccionar con fuerza. No lo jalan por telas o adhesivos, lo jalan por un fierro. Esa es una tracción desde el mismo hueso, ¿ok? Y de esa manera traccionan el fémur. Lo vamos a ver con más detalle en la fractura de fémur y de tibia, pero tengan en cuenta que la medida inicial siempre en las fracturas de acetábulo va a ser la tracción. ¿Ok? Ahora, el manejo definitivo, porque esto es el manejo inicial, luego de inmovilizar hay que traccionar. Si se trata de una fractura no desplazada, seguramente manteniendo tracción va a ser un manejo conservador, ¿no es cierto? Inmovilizar con tracción permanente hasta que se consolide. En cambio, si es desplazada, el tratamiento sí va a ser quirúrgico, con la posibilidad de ser una osteosíntesis, es decir, tal vez se pueda reparar esto con tornillos o con algo, o quizá necesite una prótesis. ¿Cuándo necesita prótesis? Cuando la articulación ya no es funcional, ya sea porque el daño del acetábulo es muy severo o porque tal vez esa fractura de acetábulo también ha incluido fractura de la cabeza del fémur. En esos casos vamos a necesitar prótesis. En casos complicados o que incluyan cabeza de fémur. William, ¿y tengo que memorizarme este algoritmo que has hecho? No tienes que memorizarlo. De hecho, creo que tiene una cuestión bastante lógica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es alejar el fémur, inmovilizar y traccionar. Y si está no desplazado, traccionando y movilizando, solito se va a ir consolidando. Pero si está desplazado, tenemos que operar. Todas son cuestiones bastante lógicas. Ahora, el tipo de cirugía va a ser desde una simple osteosíntesis, si es que hay que solo pegar el huesito, o quizá reemplazar la articulación. Una prótesis parcial o una prótesis total, que lo vamos a ver en fractura de cuello de fémur con más detalle. Bien.
Estas son las consideraciones adicionales en el caso del acetábulo, que es una parte de la pelvis. Acetábulo es un tema muy raramente preguntado, pero si les preguntaran, va a venir más o menos algo relacionado a esto. ¿Ya? Bien, con eso hemos trabajado la parte de pelvis y acetábulo.